y lo realizó en temas de química inorgánica. Ha impartido clases desde 1981 en los tres niveles: bachillerato, la licenciatura y el posgrado. Ha impartido más de 49 cursos de formación y actualización docente. Es autor de 75 artículos de divulgación. Ha dirigido más de 10 tesis de licenciatura y más de 6 tesis de maestría. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. En la Facultad de Química fue jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear y secretario académico de docencia. Actualmente, ahorita ya no es consejero, ¿verdad, doctor Plinio? Ese Ya dato no, ya ya no, no, pero bueno, ya terminé. fue consejero universitario de la UNAM. Y un dato que a mí me parece muy relevante es que en el año 2018 fue reconocido con el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el área de docencia, el cual le otorga la Sociedad Química de México. Pues muchas gracias, doctor Plinio, por aceptar la invitación. Así que pues lo dejo con los compañeros pues, del bachillerato CCH Sur y tal vez de otros planteles. Y solamente resaltar a los invitados que nos acompañan que las preguntas las pueden realizar en el chat, vayanlas realizando en el chat y al final de la charla las leo para que el doctor Plinio dé respuesta a estas preguntas. Pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Nadia, por la invitación, ¿sí? Y muchas gracias, bueno, evidentemente, a tus colegas que trabajan contigo en este seminario y también a todos los participantes, todos los que nos están viendo y nos están participando en este seminario. A mí me da mucho, mucho gusto siempre trabajar con el CCH, trabajar con gente del CCH. Desde hace muchísimos años que he tenido relación con el CCH y me encanta estar aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los desinfectantes y en especial de los que tienen que ver con los virus, ¿no? Los que estuvieron de moda en la pandemia. Entonces, miren, de esto es de lo que vamos a platicar, más o menos es el plan de la plática. Entonces, primero voy a mostrar cómo son algunos virus, luego voy a mencionar los 3 desinfectantes de los que voy a hablar, no voy a hablar de todos, y para hablar de ellos, antes de hablar de cada uno de ellos, del jabón, del etanol y del hipoclorito de sodio, algunos antecedentes químicos para que podamos platicar un poquito de la química de todos ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los virus? Lo primero que hay que decir es que no están vivos, ¿sí? No están vivos. Son cosas, nada más, ¿sí? Son cosas, pero son cosas pues muy complejas, relativamente complejas. Son así, miren, en realidad lo que hay aquí es esto rojo que se ve, es una membrana de grasas, grasosa, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista químico diríamos que no son hidrofílicos, ¿no? Que son hidrofóbicos, y entonces lo que pasa es que allí en las membranas se incrustan estas proteínas rositas, ¿no? Que dibujaban rositas los artistas, ¿sí? O estas verdes que también son proteínas, o estas amarillas que también son proteínas, y entonces hacia afuera, ¿sí? Lo que están es estas como coronitas, ¿no? Por eso se llama coronavirus. Estas coronitas son proteínas, ¿sí? Luego está la capa esta de grasa, ¿sí? La capa de lípidos, ¿sí? Que es una bicapa casi siempre, de tal manera que tiene, separa el exterior del interior, y en el interior lo que hay es simple y sencillamente ácido ribonucleico. Uno de los dos ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico, ahí está, ¿ok? Entonces lo que pasa es que este ácido ribonucleico, ahí también hay proteínas adentro, pero este ácido ribonucleico tiene la capacidad de replicarse, ¿sí? Y la capacidad también de sintetizar proteínas. Entonces, esta cosa que no está viva, para subsistir, requiere de un anfitrión, de estar adentro de alguien, ¿sí? Si no, pues se deshace, ¿sí? Entonces, lo que hace este virus es meterse a nuestro organismo, ¿sí? Y entonces
aprovechar pues todos los insumos y todo lo que tenemos nosotros, los seres vivos, para a partir de eso generar sus propias proteínas que necesita, sus propias cosas que necesita y además poderse replicar. Entonces, por eso no dura mucho en el aire, ¿sí? O sea, en el aire, así en el aire, no dura mucho, sino que es dentro de nosotros. Por eso la transmisión no es principalmente a través del aire. Un poquito sí, pero no mucho, ¿sí? Es decir, a largas distancias no alcanza, se cae, ¿sí? También, aunque hay algunas que sí flotan en unas pequeñas gotitas, ¿sí? Que flotan, bueno, pero flotan, pero se esparcen en el aire, se van, entonces la concentración es muy baja. ¿Cuál es el principal peligro? Antes, ¿no? Durante los 2 años anteriores, pero ahorita todavía también, ¿sí? Es estar de frente a menos de 1,5 metros de distancia con alguien que sí está contagiado. Entonces, ese que está contagiado, con solo hablar, va echando esas gotitas y entonces está uno suficientemente cerca para que la concentración sea muy grande y entonces nosotros también nos podamos contagiar. Entonces, lamentablemente, pues sí, eso implica que esa cosa bonita que existe aquí en Latinoamérica, de que somos muy cálidos y muy apapachadores y muy abrazadores y muy besucones, pues no se puede, ¿sí? No se puede, por lo pronto, no se va a poder, ¿sí? Entonces, sí se puede, pues, platicar, ¿no? Cotorrear con nuestro cubrebocas, si estamos suficientemente cerca, pero si andamos caminando por ahí en el exterior, podemos estar sin el cubrebocas, no hay ningún problema, pero si nos acercamos a alguien y no lo conocemos o no sabemos cuál es si se vacunó o no se vacunó, si está enfermo, no está, mejor que él se ponga el cubrebocas, y él o ella, y nosotros también, ¿sí? No queda de otra, ¿ok? Entonces, va a ser así durante ya el resto de la vida, va a ser de esa manera, entonces, no nos preocupemos. Pero bueno, entonces, ¿cuáles desinfectantes pueden ser útiles para evitar el contagio? Bueno, el jabón, ¿sí? El etanol y el cloro. Ah, y cloro, yo le puse cloro, pero debe ser entre comillas, ¿eh? Lo que se llama cloro allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el jabón disuelve los lípidos, ¿sí? Y pues entonces esa membrana se va a deshacer y ¡prum! Todo se va a desapartar, todo se va a apartar, mejor dicho, y entonces no va a haber ningún problema. El etanol, ¿qué es lo que hace? Pues desnaturalizar las proteínas, y el cloro, que no es cloro, sino hipoclorito de sodio, ese lo que va a hacer es va a oxidar las sustancias que hay en el virus, ¿ok? Pero vamos a platicarlo despacito, despacito y con una poquita de química. Entonces, primero, déjenme decirles que las sustancias no son una pasta continua de materia, sino que está formada por partículas, ¿sí? Y esas partículas, las que importan, hay partículas de todo tipo, pero las que tienen importancia para la química son estas 3: átomos, iones y moléculas. Los átomos, déjenme ver si no ven mi cursor, ¿verdad? ¿O sí lo ven? No lo ven. Entonces déjenme poner aquí. Sí se ve, Doc. Sí se ve, entonces me voy a regresar sin él, ¿sí? Porque prefiero este. Entonces, miren, los átomos son partículas neutras eléctricamente de un solo núcleo. Las moléculas son partículas neutras de varios núcleos. Los iones son partículas cargadas y obviamente los monoatómicos son de un solo núcleo y los poliatómicos son de varios núcleos. ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos, miren, un átomo de sodio suelto, un átomo de cloro suelto. Aquí tenemos las moléculas de amoníaco son así, las moléculas del trióxido de azufre son así, aquí lo que tenemos es un ion, están cargados, ahí se ven las cargas eléctricas, el ion cloruro, que tiene un electrón extra, por eso la carga negativa, el sodio más, que es al revés, perdió un electrón respecto del átomo, por eso está positivo, ¿no? Hay más cargas positivas que negativas, y sobra una. El ion sulfato, con 2 cargas negativas extras, que quiere decir que hay 2 electrones de más de los que tienen los átomos sueltos.
y el ion amonio, que tiene una carga positiva, ¿no? Ahí están átomos, moléculas, iones monoatómicos, iones poliatómicos, y ya está. Miren, eso que yo había puesto allí son fórmulas, son una representación simbólica de estas cosas, pero también podemos tener, la mecánica cuántica nos ha dado imágenes de cómo son las partículas químicas por dentro. Por ejemplo, aquí tenemos el metano, ¿eh? Esta es la fórmula, hay un carbono, hay 4 hidrógenos, el carbono está aquí, en el mero centro de un tetraedro, y los hidrógenos están en los vértices de un tetraedro. Los tetraedros son esos, ¿cómo se llama? En algunas cafeterías dan la crema para agregar o la leche para agregar al café en unas formas tetraédricas, ¿sí? El agua tiene más o menos esta forma, como de angular, ¿no? Aquí está el oxígeno y acá en los extremos están los hidrógenos, y no es lineal, sino que aquí hay un ángulo de unos 105 grados, más o menos, ¿no? Y un átomo solito, en este caso agarré el más simple de todos, el hidrógeno, aquí está el núcleo y aquí están la zona donde se mueve el electrón. No podemos localizar perfectamente bien al electrón porque tiene cierto comportamiento ondulatorio, y entonces lo que ocurre es que lo que vemos es la zona donde se mueve el electrón. Se llaman dominios electrónicos, ¿sí? Entonces aquí está el dominio electrónico, ¿sí? Aquí está, aquí por ejemplo esto no es un núcleo sino un core, pero déjenme platicarlo mejor con la siguiente, ¿sí? Fíjense que cuando hay muchos electrones, no el átomo de hidrógeno, sino cuando hay muchos electrones, se acomodan por capas. Hay una primera capa de 2 electrones, hay una segunda capa de 8 electrones, hay una tercera capa también de 8 electrones, y las que siguen son de, aquí iba 8, 8, este es de 18, de 32 y de 32. O sea, hay una primera capa chiquita en el que solamente caben 2 electrones, una segunda capa donde el cupo máximo es de 8 electrones, segunda y tercera, la tercera también es igual, la cuarta y la quinta son de 18 electrones, y la sexta y la séptima son de 32 electrones. O sea que los números mágicos no son los que nos enseñaron en la secundaria, sino que son 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. Se repiten, ¿sí? Se repiten. Excepto para la primera, que ahí solamente es de 2 electrones. ¿Ok? Bueno, esta es una imagen falsa, porque las capas no son planas, son esféricas, o sea, no son círculos, son esferas. Entonces, miren, esta imagen es un poquito mejor, ¿sí? Porque aquí se ve, este es un átomo de sodio, ¿sí? Y aquí se ven 3 capas. La primera, aquí están estos 2 electrones, la segunda, que es de 8 electrones, y esta tercera le caben 8 electrones, pero nada más tiene uno, ¿no? El sodio, el número de electrones del sodio, nada más alcanza para que un electrón se encuentre en la última capa. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que son capas esféricas. Son capas esféricas, ¿ok? 2, 8, 8. Ya si me siguiera yo con otros, pues aquí estarían todas las capas, como lo habíamos dicho hace rato. Se ven esféricas, pero estas capas esféricas, por ejemplo esta de aquí, en realidad tiene varios dominios electrónicos juntos, sumados, ¿sí? Porque hay funciones matemáticas para representar estos dominios electrónicos, sumados, se ven esféricos, a pesar de que los dominios electrónicos tienen unas formas caprichosas como esta, ¿no? Que si es esférica, esta que es de cacahuate, esta que es de reguilete, y esta F que no sé de qué cosa es, ¿ok? Entonces, ¿pero qué creen? Esta imagen también está mal. ¿Por qué? Porque la realidad de las realidades es que todas las capas internas están pegaditas al núcleo, ¿sí? Esas capas internas, ¿sí? Junto con el núcleo, forman un corazoncito, el corazón del átomo, ¿sí? Core en inglés o kernel en alemán, ¿sí? Core. Entonces, cualquier átomo de cualquier elemento se puede ver así, como un core positivo, ¿sí? Y una última capa, ¿sí? Donde están todos los electrones más externos. O sea, el core con todos los electrones internos y la última capa, ¿sí? Esta última capa, como ustedes se dan cuenta,
está débilmente atraída por el núcleo. Por eso no está en el core. Estos electrones internos están fuertemente atraídos por el núcleo y por eso el lugar donde se mueven es pequeñito, es estrecho, ¿sí? Es limitado. En cambio, los electrones que se mueven en la última capa se mueven en un espacio muy grande. Comparado con los núcleos y con el core, es muchas veces mayor, pero muchas, cientos de veces mayor, ¿sí? De tal manera que este radio de aquí pues puede ser unas 300, 400 veces mayor que este radio de acá, y entonces aquí está la zona. Por lo tanto, el tamaño de los átomos, ¿sí?, va a estar determinado por el tamaño, va a ser el tamaño, ¿no?, de esta última capa. Esta última capa determina el tamaño, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de dónde se encuentre el elemento en la tabla periódica, los átomos van a ser más grandes o más pequeños. La tendencia es así. Aumenta el tamaño de arriba a abajo. Al ir metiendo más electrones y ir ocupando capas cada vez más grandotas, pues obviamente el tamaño de los átomos, de los distintos elementos, va a ir creciendo de arriba a abajo. Y curiosamente, crecen de derecha a izquierda, ¿sí? Crecen de derecha a izquierda también. Por lo tanto, la mecánica cuántica y la tabla periódica nos dicen fácilmente el tamaño de los átomos de los distintos elementos, ¿sí? Fíjense en esta siguiente. Bueno, perdón, pero ese tamaño nos va a servir para darnos una idea de cómo son los átomos, de qué tan reactivos son, o dicho de otro modo, de qué tan estables son, ¿sí? Y para ello hay tres propiedades, una que se llama energía de ionización, otra que se llama afinidad electrónica y una que se llama electronegatividad, ¿sí? La energía de ionización mide qué tan difícil es arrancarle un electrón a un átomo, ¿sí? La afinidad electrónica mide qué tan fácil es capturar un electrón, ¿sí? Y la electronegatividad no es otra cosa más que el promedio de estas dos. O sea que la electronegatividad, si yo me fijo en la electronegatividad, ya me doy una idea de qué tan reactivos son. Para que ustedes me entiendan, déjenme volver a mostrar la tabla periódica. Ya dijimos que el tamaño, esta es la tendencia del tamaño en la tabla periódica, ¿sí? Crece de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Por lo tanto, déjenme ver si, sí, por lo tanto, los más grandotes van a estar ahí, abajo a la izquierda. Ahí van a estar los más grandotes. Y ahora pensemos tantito, ¿sí? Si es un átomo muy grandote, quiere decir que su última capa es muy grande también, y quiere decir entonces que está débilmente atraída por el núcleo. Por lo tanto, va a ser fácil arrancarle electrones. Y difícilmente va a capturar electrones, ¿no? O sea, pues si ya son muchos, ¿sí?, y ya débilmente atraídos, pues ya no van a atraer más electrones. Entonces aquí la energía de ionización y la afinidad y la electronegatividad, ¿sí?, deben ser bajas para los grandotes. Los grandotes deben ser fácil perder electrones, difícil capturar electrones, ¿sí? Y su electronegatividad debe ser muy pequeñita. Ahora, ¿qué pasa con los que están arriba a la derecha? Arriba a la derecha están los más pequeños y por lo tanto va a ser difícil sacarle electrones porque si es pequeño es porque están muy atraídos todos los electrones, los del core y los de la última capa también, ¿sí? Y entonces va a ser muy difícil sacarle electrones, va a ser muy fácil que capture electrones y van a ser muy electronegativos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es muchas cosas, pero por lo menos podemos decir que es una escala de reactividad. Rápidamente, ¿para qué nos sirve a nosotros, los químicos, los que nos dedicamos a la química, la tabla periódica? ¿Sí? Pues rápido. Yo nomás volteo a la tabla periódica que tengo pegada en mi cubículo y con eso me doy cuenta rápidamente si es algo muy electronegativo o poco electronegativo, ¿sí? Muy reactivo o poco reactivo. Entonces, dependiendo de dónde esté, yo me puedo imaginar más o menos cómo va a reaccionar, con quién va a reaccionar, con quién no va a reaccionar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por supuesto que estos dos reaccionarían tremendo, ¿no? Si me agarro uno de aquí abajo
y uno de acá arriba, van a reaccionar brutalmente, porque este tiene tendencia a perder electrones y este tiene tendencia a capturarlos. ¡Brum! Aquí va a haber reacción violenta. Ok, bueno, miren, eso es en cuanto a los átomos, pero en cuanto a los átomos y a las partículas mononucleares, pero las partículas polinucleares, o sea, las moléculas y los iones poliatómicos, ahí son racimos en los cuales se están compartiendo electrones y hay muchos electrones y hay muchos cores. Déjenme mostrarles la más simple de todas, ¿no? Que tuviéramos dos átomos unidos, los representamos así, ¿no? Con el símbolo químico y con una rayita. ¿Cómo son? En realidad son dos cores, ¿sí? Dos corazoncitos, con todos el núcleo y todos sus electrones internos, y luego una zona donde se mueven dos electrones, ¿sí? Esos dos electrones, ¿de quién son? De los dos y de nadie, de los dos y de ninguno, porque se están compartiendo, ¿sí? Se están moviendo por toda esta zona. Obviamente cada electrón tiene una carga de -1, la carga de todo el dominio electrónico es de 2-. Aquí, en esta zona, se están moviendo dos electrones y muy probablemente se están repeliendo, es decir, va a ser difícil que los dos tenés la misma zona del espacio porque tienen la misma carga eléctrica y además hay una cosa que se llama principio de exclusión de Pauli que hace que también no puedan estar juntos. Pero como la zona es muy grandotota, ¿sí? Entonces caben perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, ok, fíjense que es muy simétrico esto que acabo de poner, ¿no? Si los dos, o sea, si los dos átomos son del mismo elemento, pues esto es totalmente simétrico y no tendría por qué haber ningún problema. Pero ¿qué pasa? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es este sistema y por qué se mantienen unidos? Pues muy fácil. ¿Sí? Dijimos que aquí había dos cargas negativas, que aquí había dos cargas positivas, ¿no? Entonces, lo que veríamos es que hay pulsiones, menos con menos y más con más. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, son más atracciones y además son más intensas porque están más cerca. ¿Sí? Entonces, son mucho más. Entonces, de todas ganan las atracciones. Y entonces, por eso estas cosas son estables. Dicho de otro modo, ¿sí? En la naturaleza no vamos a encontrar átomos sueltos, excepto los de los gases nobles. Todos los demás van a estar haciendo sistemas en los cuales no hay átomos sueltos. O hay moléculas o hay redes. Las redes pueden ser iónicas, pueden ser metálicas o pueden ser covalentes. ¿Sí? Pero átomos sueltos, solo los gases nobles. En estas condiciones de temperatura y presión, en las inmediaciones de la superficie terrestre, solamente los de los gases nobles. Todos los demás o forman redes o forman moléculas. Que es, en otras palabras, algún tipo de enlace. Se enlazan de alguna manera. ¿Ok? Bien. Ok. La molécula de hidrógeno, ¿sí? Es una molécula diatómica en la cual hay dos núcleos de hidrógeno y dos electrones, ¿sí? Es totalmente simétrica, es neutra, ¿sí? Pero además, la carga del lado izquierdo es 0 y la carga del lado derecho también es 0. Pero eso no pasa con el cloruro de hidrógeno. En el cloruro de hidrógeno, el cloro está arriba a la derecha, por lo tanto es muy electronegativo, y el hidrógeno está arriba, pero a la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, es medianamente electronegativo. Pero el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, esta zona donde se mueve el electrón se distorsiona, se deforma y se mueve hacia el cloro. De tal manera que si yo divido a la mitad, exactamente a la mitad, entre la distancia que hay entre el hidrógeno y el cloro, divido exactamente a la mitad, me voy a dar cuenta de algo, que el dominio electrónico, hay más dominio electrónico del lado del cloro que del lado del hidrógeno, ¿sí? Tiene forma como de pera, ¿no? Como de pera más o menos. Y entonces si yo saco las cuentas de la carga, me voy a percatar de que sobra carga negativa del lado del cloro
¿sí? Y falta carga negativa del lado del hidrógeno. O sea, se me forman un dipolo eléctrico, se me forman dos polos eléctricos, uno negativo, ¿sí? Que lo puse en negro, y uno positivo, que lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque es el código que utilizamos para los cables en electricidad, ¿no? Cuando le ponemos electricidad, cuando le pasamos electricidad a una batería, a un acumulador en un coche, negro es negativo, rojo es positivo, ¿ok? Y entonces, si yo sumo toda la carga que hay del lado del cloro y toda la carga que hay del lado del hidrógeno, me va a quedar un menos 0.17 y más 0.17. La molécula es neutra, porque menos 0.17 es igual a más 0.17, ¿no? O sea, la suma total es cero. Pero este es un polo negativo y este es un polo positivo. Ahora, no alcanza a ser iónico, porque estas cargas son fraccionarias, ¿sí? Menores que 1. O sea, solamente serían 1 cuando toda la densidad electrónica estuviera del lado del cloro, por decir algo, y aquí nada, ¿sí? Pero eso no ocurre. Hay solamente 0.17 de electrón extra del lado del cloro y 0.17 que falta del lado del hidrógeno, ¿ok? Entonces, se forma un dipolo, hay polos eléctricos, por lo tanto, esta es una molécula polar, ¿sí? Y esta es una molécula no polar, ¿sí? O sea que aquí polar no se refiere a los osos polares, ¿no? Que hay allá arriba en el, ¿cómo se llama? En el polo norte, ni tampoco se refiere a aquellos, ¿cómo se llama? Personas que sufren de una enfermedad muy terrible que es el trastorno bipolar, en el cual tienen cambios de ánimo, de estado de ánimo muy exagerados, ¿sí? No, son polares. Pero ¿qué pasa con la polaridad? Ah, bueno, que ahora puede haber interacción entre partículas vecinas. Puede haber una interacción entre partículas vecinas. ¿Por qué? Porque si se encuentran, ¿sí? Entonces puede ocurrir que la parte negativa de uno atraiga a la parte positiva del otro y esta negativa con esta positiva, ¿sí? Y eso ocurre. El cloro de hidrógeno es un gas a temperatura ambiente. Entonces, aquí el cloro de hidrógeno simplemente pues, no se encontrarían, están muy lejos, se están moviendo con mucha velocidad y a gran distancia, no se encontrarían. Pero si yo disminuyo la temperatura, haría que viajaran más lentamente. O si comprimo, pues las acercaría. En esas condiciones, miren lo que pasaría, ¿no? O sea, si aumento la presión y bajo la temperatura, miren lo que pasaría con las moléculas de cloro de hidrógeno. ¡Boing! Se atraen, ¿sí? Se atraen. Entonces, la interacción entre partículas vecinas siempre es de atracción, porque siempre van a ganar las atracciones con las repulsiones. Siempre va a haber alguna manera en que ¿no? En que se acomoden de tal manera que quede positivo con negativo, ¿sí? Y eso se va a acercar. Y por supuesto que esto va a cambiar, va a tener influencia en muchas propiedades, ¿sí? ¿En cuáles propiedades? ¿Sí? En los estados físicos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, que es muy polar, es líquida. Sin embargo, el metano, ¿cómo se llama? El cloro de hidrógeno, bueno, el fluoruro de hidrógeno, ¿cuál? El metano son gaseosos, ¿sí? El amoníaco son gaseosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el agua es polar, se acercan y entonces hay mayor número de moléculas cercanas unas de las otras y pasa al estado líquido, ¿sí? También los patrones de solubilidad. ¿Quién se disuelve con quién? Va a tener mucho que ver si es polar o no es polar. Y también, pues, la reactividad. O sea, que haya polaridad va a hacer que dos partículas, cuando se encuentren, cuando choquen, puede que eso genere una reacción química, ¿sí? Entonces va a ser súper, súper importante la polaridad. Pero lo que tiene que ver con nuestra plática, en este caso, son los patrones de solubilidad, ¿sí? Y voy a explicar un poquito eso. Entonces, y justamente para ¿qué hace el jabón para desinfectar, para quitar los virus y las bacterias? Ah, bueno, eso tiene que ver con solubilidad y es de lo que voy a platicar, ¿sí? Entonces,
Miren, la regla de oro en química respecto a la solubilidad es que similar disuelve a similar, ¿sí? Pero ¿similar en qué? Similar en polaridad, ¿sí? Es decir, polar con polar se disuelve y no polar con no polar se disuelve. Iónica con no polar no se disuelven, y polar con no polar no se disuelven. Perdón, iónico es como el colmo de la polaridad, porque si aquí son cargas fraccionarias, aquí ya son cargas enteras. Entonces esto es como el colmo de la polaridad. Entonces sería polar con polar, ¿no? Iónico con polar es la forma más extrema de polar con polar. Y acá, polar con no polar no se disuelve, y obviamente iónico, que es muy, muy polar, pues no se disuelve con no polar, ¿ok? Entonces aquí están las palomitas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo saber si algo es polar o es no polar? Ah, muy fácil, ¿sí? Si se disuelve en agua, es polar. Si no se disuelve en agua, no es polar, ¿sí? O sea, ¿qué necesitaríamos nosotros? ¿Qué necesitarían ustedes, colegas que están estudiando el bachillerato en el CCH? Bueno, necesitarían tener mucho dinero, ¿verdad? Tener un laboratorio ahí en su casa, tener su bata, tener sus gogles, tener sus guantes para evitar accidentes, ¿sí? Y hacer el experimento. Tomar agua, agregar la sustancia que se necesita, que la que ustedes quieren averiguar si es polar, y ver si se disuelve o no. ¿Sí? Puede ser una sustancia sólida, puede ser una sustancia líquida, puede ser una sustancia gaseosa. Los químicos nos dedicamos a eso y lo sabemos hacer. ¿Ok? La otra es ¿no? Mejor acudir al laboratorio de la escuela, al laboratorio escolar, y con la asesoría de la maestra, con la asesoría del maestro, hacer el experimento, ¿sí? Entonces es muy fácil de hacer. Pero, ojo, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo decimos que ya se disolvió? Bueno, ¿sí? Para eso les voy a decir cuándo no. Tiene que ser transparente, es decir, tiene que pasar la luz a través de eso para que yo diga que sí se disolvió. Por ejemplo, que es opaco, no se disolvió, ¿sí? También no debe de haber ningún precipitado, es decir, no debe de haber alguna sustancia sólida que haya caído. O sea, aquí se ve claramente que hay dos sustancias, ¿no? Hay una líquida, ¿sí? Y hay una sólida, por lo menos dos sustancias, ¿sí? Quizás hay tres, ¿eh? Porque este azul es distinto de este azul clarito. Entonces, probablemente es un efecto óptico, pero de que aquí no está disuelto, no está disuelto. O sea, ahí la estamos viendo, que no está disuelta, ¿sí? Aquí parece que está disuelto, pero no, porque es turbio, ¿sí? Tiene que ser totalmente transparente, se tiene que ver lo que está atrás. No que pase la luz, porque aquí si pasa la luz es translúcido, ¿sí? Pero está turbio. No, aquí esto no están disueltos. Y aquí claramente, ¿no? Hay una sustancia café, ahí está el agua, y pues no está disuelta, está completamente separada. Esta es la más fácil de identificar, ¿no? Pero estas dos, sobre todo, si aquí filtras y dejas este asunto, pues te deja con dudas, ¿ok? Ahora, no tengo laboratorio en mi casa, ¿no? ¿Cómo voy a tener? Imagínense que todos los 130 millones de mexicanos que vivimos aquí, tuviéramos un laboratorio, todas las familias, no, pues no, ¿sí? Tampoco tengo acceso hoy, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque es sábado, es domingo, no estoy en la escuela, para acceder al laboratorio, o no me lo pueden prestar porque se está utilizando. Entonces, ¿de qué otra manera puedo saber si algo es polar o no polar? Ah, mediante la fórmula, ¿sí? Me tengo que fijar si hay un grupo OH, un grupo NH o un grupo carbono, doble ligadura, oxígeno, ¿sí? Es un grupo carbonilo, se llama grupo carbonilo, ¿ok? El OH es el de los alcoholes, el NH es el de las aminas, y el grupo carbonilo es el de los aldehídos y las cetonas. Si tiene es candidato a ser polar. No puedo asegurar que sea polar, porque tengo que tomar en cuenta otras cosas. Tengo que ver, por ejemplo, que no se cancelen sus dipolos. Fíjense aquí en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono dice, ¿tiene carbono doble 2? Sí, es más, tiene dos. Ah, pero están apuntando en sentidos opuestos. En sentidos opuestos. Entonces, el dipolo de este carbono doble enlace oxígeno cancela el dipolo del otro
¿no? Entonces, esta cosa es no polar. El dióxido de carbono es no polar, no se disuelve en agua. Ustedes van a decir que sí, ustedes saben que sí se disuelve. No, 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 no se disuelve. Si tú burbujeas dióxido de carbono en agua, reacciona con el agua, se forma ácido carbónico y ese ácido carbónico sí se disuelve en agua. ¿Sí? Fíjense cómo a pesar de que el oxígeno está en medio de los dos hidrógenos, no se cancelan los momentos dipolares porque, por la geometría de la molécula de agua. Como no es totalmente lineal, sino que es angular, entonces lo que pasa es que estos dos vectores, estos dos dipolos eléctricos no se cancelan, y aquí hay una resultante que sería como vertical, ¿no? Hacia el oxígeno, que hace que esto sí sea polar. Entonces esto sí es polar. Es más, el agua es ¿cómo se llama? La más representativa de lo que es una sustancia polar, ¿sí? Entonces, y falta otro criterio que tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que ver toda la molécula, ¿sí? O sea, que haya un grupo OH, ok, sí lo hay, pero también hay esta parte que no es polar, ¿sí? Entonces, este es el etanol, o sea, es el alcohol etílico, es el alcohol que utilizamos también como desinfectante y en las bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, y este es heptanol, ¿sí? No sé si alcanzan a escuchar la diferencia entre etanol y heptanol, porque aquí si lo escribo va a llevar una H para el 7 y una P, heptanol, porque eta se refiere a que solo hay 2 carbonos y hepta se refiere a que hay 7 carbonos. ¿Ok? Bueno, ¿sí? No basta con que tenga un OH, ¿sí? No basta con que tenga un OH. En el caso del etanol, sí, porque esta parte no polar es muy chiquitita, ¿sí? Y entonces, en general, se va a comportar como una sustancia no polar. O sea, el etanol, como bien sabemos, sí se disuelve en el agua, ¿sí? Bien sabemos, nosotros los que somos menores de edad, porque hemos visto a nuestro tío, y hemos visto a nuestro papá, y hemos visto al compadre que se echan sus alcoholes. Nosotros, como somos menores de edad, no tomamos, ¿verdad? No tomamos consejos, porque del otro se me hace que sí tomamos, ¿sí? Bueno, este heptanol no es polar, ¿sí? A pesar de que tiene su OH, no es suficiente, porque predomina la parte no polar. Aquí no hay ningún OH, ningún NH, ningún carbono, oxígeno, nada. Entonces esto es completamente no polar. Entonces este heptanol ya no se disuelve en agua. Fíjense que del eta al hepta sí se disuelven, o sea, el propanol, que es el de 3, se disuelve. El butanol también se disuelve. Y el pentanol y el hexanol también se disuelven. Pero cada vez con más trabajo, ¿sí? Aquí la solubilidad del etanol es total, ¿sí? Se puede disolver en cualquier proporción, pero conforme va aumentando la cadena, que es no polar, entonces va disminuyendo su solubilidad. Y sí se disuelve, pero ya en menor cantidad, ¿sí? Normalmente es cuántos gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Esa es la medida de la solubilidad. Entonces, pues imagínense, ya aquí ya nada, ni un solo gramo se disuelve, ¿ok? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, ya voy casi terminando. Bueno, ahí voy. Jabones. Esta es una típica eh, partícula de jabón, ¿no? Una estructura de un... Este es el jabón, ¿sí? Este es un carboxilato de sodio, ¿sí? Aquí también hay una parte fuertemente no polar, pero tiene esta parte que es no solo polar, es iónica. ¿Ya vieron? Este es un carboxilato y este es un sodio más, este es iónica. Entonces esta cosa realmente va a funcionar de otro modo. Va a usar esta parte de aquí para disolverse en agua y en disolventes polares, y va a usar esta otra parte de acá para disolverse en no polares. Ahí está, miren, aquí ya nomás ya quité los carbonos, quité los hidrógenos, todo lo demás, nada más dejé los puros enlaces carbono-carbono, y entonces me queda esta parte no polar para que sea más fácil de visualizar, y esta cabecita polar, ¿sí? Entonces, ¿cómo limpia el jabón? Bueno, está aquí ¿no? La gotita de grasa, la suciedad, ¿y qué es lo que hace el carbón? Este es el carbón, perdón, el jabón, es el jabón. Aquí está la cabecita polar, y aquí está toda ¿cómo se llama? La parte no polar. Esta parte no polar se incrusta, ¿sí?
en la gotita de grasa, en la suciedad, en la mancha, se incrusta ahí porque todo esto normalmente, esta suciedad normalmente es no polar, es grasa, ¿sí? Se impulsa en la gotita de grasa y deja fuera la cabecita polar. Cuando pasa el agua de la llave, le abrimos a la llave, entonces que pasa el agua corriendo y arrastra estas cabecitas polares. Pero como esta parte no polar está dentro de la grasa, a la hora de que el agua arrastra a la cabecita polar, pues termina arrastrándolo todo y se lleva no solo al jabón, ¿sí? A las partes del jabón, sino que se lleva todo, ¿sí? También se lleva a la gotita de grasa, ¿sí? Ahora, en esa gotita de grasa, ¿qué hay? Puede haber virus. O aunque no haya, o aunque no estén, los virus también tienen esta forma, acuérdense que ya lo platicamos, tienen por ahí una membrana de lípidos, una membrana grasosa. Entonces, así como se lleva a las gotitas de grasa, si está dentro el virus, se lo lleva. Y si no, si está fuera, también se lo lleva. O sea, en otras palabras, bye bye, adiós virus. ¿Sí? Esta es la forma, la mejor de todas para desinfectar. Lavémonos las manos, lavémonos la cara, ¿no? Lavémonos con jabón, y entonces la lleva ya. Si se murió o no se murió el virus, si desapareció, ¿qué importa? Ya no está cerca de nosotros, ya no está cerca de nuestra nariz, no está cerca de nuestros ojos, no está cerca de nuestra boca, que es por donde entra. Entonces, la mejor de las mejores, y es baratísimo, y todos tenemos, y lo único que hay que hacer es cada de vez en cuando, con la mayor frecuencia, tratar de lavarnos. Ahora, voy a platicarles otra, ¿no? La del etanol. ¿Qué hace el etanol? El etanol va a hacer otra cosa, pero también tiene que ver con la polaridad. Entonces, ¿qué hace el etanol con los virus? ¿Sí? Bueno, para eso déjenme platicarles. ¿Sí? El alcohol lo que va a hacer es desnaturalizar o deshabilitar, ¿sí? ¿Cómo se llama? A las proteínas. ¿Cómo son las proteínas? Las proteínas son una cadena de aminoácidos, ¿sí? Una cadena de aminoácidos. Ahí está ahí. Pero, ¿sí? ¿Cómo se forma esa cadena? Miren, estos son los aminoácidos. Son sustancias que tienen un carbono al final, en un extremo, bueno, en algún lugar tienen un carbono, ¿sí? Y ese carbono al carbono está unido un grupo amina, un NH, en este caso NH2, y un grupo carboxílico, ¿sí? Este carboxílico, este es un ácido y este es una base. O sea que los aminoácidos tienen una parte básica y tienen una parte ácida, lo cual hace que sean maravillosos los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentran dos aminoácidos? ¿Mm? Se encuentra un aminoácido. Ah, bueno, esta R es simplemente una cadena, ¿no? Como las que me enseñé hace rato. Una cadena de distinto tamaño. Entonces se encuentran, pues, ¿qué va a pasar? Que la parte ácida va a reaccionar con la parte básica, y si es un ácido más una base, pues, ¿qué te da? Te da sal, bueno, no sal, una sustancia neutra más agua, ¿sí? Entonces, aquí el hidrógeno de la parte básica con el oxígeno, con el OH de la parte ácida, se forma el agua, y entonces, y estos dos pedacitos se unen, ¿sí? O sea que de dos moléculas chiquitas se forma, o medianas, se forma una un poquito más grande. ¿Dónde está mi discurso? Una más grande, ¿sí? Es casi como si se hubieran condensado, estas dos aminoácidos se hubieran condensado en uno solo. Noten que no es el aminoácido completo porque se perdió agua, ¿sí? Perdió un hidrógeno, se perdió un OH. Entonces, pero son fragmentitos. Ahora, ¿qué pasa? Que otra vez esta cosa, ¿sí? Un dipéptido, ¿sí? Tiene un NH2 y tiene un OH. Entonces, puede seguir reaccionando con otros aminoácidos y esta parte puede seguir reaccionando con otros aminoácidos. Y entonces la cadena va creciendo, 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 hasta formar esta, ¿sí? Hasta formar esta cadenota que ya, bueno, dependiendo del tamaño, hay un tamaño a partir del cual decimos que ya es una proteína, ¿sí? Pero la cosa no termina ahí, porque como es muy caprichoso la forma, ¿no?, de la cadena de la proteína, eventualmente se pueden plegar y se pueden hacer dobleces, no queda así como una, ¿no? O sea, como un hilo, sino que se pliegan. Entonces, la estructura primaria sí es la secuencia de los aminoácidos, pero la estructura secundaria, se te puede formar una hélice como esta, o se te puede formar así esta como que está plegada, etcétera, etcétera. Tiene muchas formas, y eso tiene que ver con una cosa que le llaman
puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, ¿sí? Pero no solo eso, todavía puede ser que estas cadenas se encuentren por allá y se doblen y se te forme ahora se te forme un doblez, pero de toda la hélice o de toda la minita esta, etcétera, etcétera, y entonces se forma una, y eso ya sería una estructura terciaria. Entonces tenemos que decir primero la secuencia, luego después estos, ¿cómo se llama? Dobleces que hay dentro de la secuencia, y luego después también dobleces, pero que hay de una parte muy lejana con otra parte muy lejana de la, ¿cómo se llama? De la proteína. Y todavía puede ocurrir que la proteína esté formada no por una de estas, sino por varias de estas, ¿sí? Que esa sería la estructura cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 4 partes, ¿sí? Y entonces es su estructura cuaternaria. Bueno, el enlace de hidrógeno que yo les decía, ¿por qué se dobla? Porque de repente se encuentra, ¿no? Al estarse moviendo y estar, de repente se encuentra un grupo carbonilo, que es polar, con un grupo NH que también es polar, y entonces hay una atracción entre este hidrógeno que es positivo y este oxígeno que es negativo, hay una atracción, hace que se acerquen y hace que se doble, ¿sí? Por supuesto que también ocurre de este otro lado. Entonces, los dobleces todos tienen que ver, pero la forma de la proteína es esencial para las funciones de la proteína. Si tú cambias la forma, ya no va a funcionar la proteína, porque es exacto la forma que tiene para que el sustrato encaje en esa forma de la proteína y pueda haber la reacción bioquímica que tiene que haber. Entonces, si alguien viene aquí de metiche y rompe esta estructura, entonces, pues ya no va a funcionar la proteína. Va a existir, pero ya no va a funcionar, ¿sí? Antes de eso, déjenme hablar un poquito más de eso del puente. Es más que un puente, no es un puente, no es nada más así un puente, es algo peor, es algo mayor, porque es el enlace que pudo haber sido y no fue. Lo que pasa en realidad es que este oxígeno quiere compartir su par de electrones con este hidrógeno. Acuérdense que el enlace covalente que pusimos hace rato, ¿sí? Es compartir 2 electrones. Entonces, quiere compartir, y también quiere, él también quiere compartir, o sea, se quiere formar un enlace, como que se quiere formar un enlace. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este enlace se alarga, ¿sí? Como que se está queriendo romper, se está queriendo separar, este hidrógeno como que se está queriendo venir para acá, ¿sí? Y este enlace como que, lo que no existía, como que se empieza a formar. Aquí se establece un enlace incipiente hidrógeno-oxígeno. Entonces este hidrógeno se queda en medio de 2 moléculas, ¿sí? O sea, la molécula a la que está más fuertemente atraído y esta otra que está como que empezando a formar. Entonces, como que quiere formarse el enlace, pero no puede, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, aquí hay un poquito de compartición electrónica, por eso le llamamos enlace de hidrógeno. Y eso lo hace más fuerte que si solamente fuera la atracción electrostática. Entonces, ¿qué hace el etanol? ¿Por qué ataca al virus y por qué lo deshace? Porque le deshabilita, le desnaturaliza sus proteínas. Como este es polar, viene aquí de metiche, se intercala y rompe el enlace de hidrógeno entre estos dos. Por lo tanto, la forma de la proteína se deshace, ¿sí? La proteína sigue allí, pero ya con otra forma y ya no funciona. Entonces, simple y sencillamente, pues el virus deja de actuar, ¿sí? Y entonces todo se echa a perder. Entonces, también aquí tendría que ponerle abajo, bye bye, virus, bye bye, porque se acaba, ¿sí? Entonces, nada más, esa es la secuencia, pero la forma de la proteína son principalmente esta. Entonces, aquí es donde ataca en la estructura secundaria y en la estructura terciaria de las proteínas, ahí es donde ataca el etanol. Y ahora ya paso al último, el cloro, que creo que aquí creo que sí le puse, ¿no? Lo de que es las comillas, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que hace el cloro? ¿Sí? Déjenme, antes de eso, platicar, porque aquí va a haber una reacción química, entonces déjenme platicar qué son las reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Por ejemplo, tengo metano, lo quemo, ¿no? Lo hago reaccionar con oxígeno, desaparece el metano, desaparece el oxígeno y aparece
CO2 y agua. Si ustedes se fijan en las representaciones de aquí abajo, no es que se transforme, no es que desaparezca uno y desaparezca el otro. Es que realmente lo que hacen es que intercambian átomos, ¿sí? Aquí los 4 hidrógenos que estaban con el carbono, ahora hay 2 en una molécula de agua y otros 2 con el oxígeno en otra molécula de agua. Y de los 4 oxígenos, 2 quedaron en el agua y 2 quedaron en el dióxido de carbono. Entonces es como un juego de Lego, ¿sí? En el cual se intercambian partes, pero o sea, la cantidad de materia se conserva, la masa se conserva, lo que no se conservan son las sustancias, porque ya no hay metano, ya no hay oxígeno, y ahora lo que hay es dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Esa es una típica. Pero también tenemos un tipo de reacción especial, que son las reacciones de óxido-reducción. En esa, del metano, el carbono, en el metano tiene un número de oxidación de -4, y el carbono, ya ahora, en la sustancia que se obtuvo, tiene, que es el dióxido de carbono, un número de oxidación de +4. El oxígeno pasa, ¿no? Los oxígenos que estaban en la molécula elemental de oxígeno con un número de oxidación 0, pasan a un número de oxidación -2 cuando están en el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué son las reacciones de oxidación? Son aquellas en las que mientras algún elemento aumenta su número de oxidación, al mismo tiempo otro elemento disminuye su número de oxidación. Esta es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el número de oxidación? Es un indicador que compara el ambiente electrónico de un cierto elemento en una partícula poliatómica, ¿sí? Polinuclear, pondría yo, con el ambiente electrónico de un átomo aislado de cero. O sea, compara el elemento ya estando en una partícula polinuclear con el ambiente electrónico de ese átomo si no estuviera combinado con nadie, ¿sí? De ese mismo elemento. O sea, para decirlo de una manera más coloquial, dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes, ¿sí? Entonces es un indicador grueso que te dice más o menos cómo es el ambiente electrónico de ese átomo en esa partícula, ¿sí? Entonces, oxidación es el aumento del número de oxidación y reducción es, como su palabra lo indica, la disminución del número de oxidación. O sea que están definidas la oxidación y la reducción en función del número de oxidación, ¿sí? Y ahora sí, ojo, no es cloro, es hipoclorito. Lo que pasa es lo siguiente. Tú tomas cloro, que este sí es el cloro, Cl2, lo burbujeas en agua y se te forma ácido hipocloroso y cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, va y viene la reacción, ¿eh? O sea, si lo pongo cerrado, va y viene la reacción. El ácido hipocloroso reacciona con el cloro de hidrógeno y se te va a formar cloro con agua, ¿sí? Pero este ácido hipocloroso, nada más por estar con el agua, ¿sí? El agua lo que hace es que lo disocia y se te forma el ion hipoclorito. Ion quiere decir que tiene carga negativa, ¿sí? Y el ion H+, ¿ok? Bueno, que tiene carga y es negativa. Y sí, este es el que ataca. Este es el causante de la desinfección, ¿sí? Y entonces, lo mismo, yo podría no agregar cloro, sino agregar directamente hipoclorito de sodio. Y aquí ya está el hipoclorito, ya como hipoclorito, ya lo único que tengo que hacer, este es un sólido, ¿sí? Este es un sólido, y creo que sí, es un sólido, y al disolverlo en agua, se disocia en sodio más e hipoclorito, y este hipoclorito azul es el que ataca. ¿Dónde ataca? Oxida a los lípidos, a las proteínas y los ácidos nucleicos. O sea, le vale gorro y ataca ferozmente todo lo que, le tira a todo lo que se mueva, ¿no? Le tira a todo, bueno, ahí estoy. Y entonces ahora ahí voy, los oxida, perdón. Oigan, nosotros tenemos lípidos, tenemos proteínas y tenemos ácidos nucleicos. Entonces, este es peligroso. No es como el jabón, ¿sí? Que perfectamente, no, entre más detalles con el jabón, mejor. El etanol, tampoco, o sea, también hay que tener cuidado con él porque el etanol es muy higroscópico y te reseca, ¿no? Si lo usas mucho te reseca, hay que tener cuidado. Pero esta cosa es realmente peligrosa, ¿sí? Esto se requiere guantes y se requiere manejarlo con mucho cuidado. O sea que si ustedes lavan y desinfectan con las marcas comerciales de cloro, ¿no? Entre comillas, háganlo con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado. Y ahora sí, déjenme irme más para acá
ok, cuidado, porque alguien dice, oye, si este es muy bueno, ¿no? El alcohol, y este otro también es muy bueno, el hipoclorito, pues juntémoslos y aumentamos, duplicamos la... No, no hay que multiplicar. No, ¿por qué? Porque cuando tú pones en contacto dos sustancias pueden pasar dos cosas, tres cosas. Que se mezclen, que no se mezclen, ¿sí? O que reaccionen, o que ocurra una reacción química. Y aguas, no sabemos qué puede pasar en esa reacción química. Entonces, les paso unos tips, ya estamos prácticamente terminando, ¿sí? Si yo pongo hipoclorito de sodio con vinagre, ¿cómo se llama? Ácido acético es el componente del vinagre, este ácido acético es el componente del vinagre, lo que se va a formar va a ser el peroxiacetato de sodio, que este es súper tóxico, ¿sí? Súper reactivo, y además a veces se va a formar cloro, y el cloro también es muy tóxico, el cloro, el verdadero cloro, este sí es muy, muy tóxico. Entonces, al hipoclorito de sodio le llaman el cloro, pero no está mal, el verdadero cloro es este, ¿sí? Y es muy, muy tóxico. Este también ya dijimos que tiene lo suyo. Entonces, aguas, no mezclen, y menos estas cosas que son superoxidantes, ¿ok? Porque va a haber problemas. Y luego, pues el hipoclorito, ahora vamos a mezclarlo con etanol, ¿no? Como les decía yo hace rato. Híjole, se forma que es el cloroformo, el triclorometano. Triclorometano es el nombre oficial, el que consta en su acta de nacimiento, ¿sí? Y ahí su apodo es el cloroformo. O sea que en los bajos, ¿no? En el bajo mundo, ¿no? Ahí en el barrio le llaman el cloroformo, ¿sí? Pero este cloroformo es cancerígeno, es un gas, bueno, es cierto, es un líquido, pero es muy volátil, lo aspiras, es anestésico, te duerme, pero lo sigues respirando y te puede causar grandes problemas. Entonces, no, ¿sí? Se forma también formaldehído, el formol, se forma óxido de sodio, etcétera. Pero entonces te puede formar. Entonces, aguas, no mezclemos, ¿no? Y otro más, hipoclorito con amoníaco. Fíjense que el amoníaco también es un buen limpiador, ¿sí? Entonces, ya, pues para que se aumente el poder limpiador, ¿sí? No, ¿cuál poder limpiador? Se te forma cloroamina, que es tóxica. El típico olor a cloro de las albercas es cloroamina, ¿sí? Es cloroamina. Y el amoníaco ¿cómo se llama? Que hay en las albercas con el cual reacciona el hipoclorito para que se forme la cloroamina y vuela a alberca. No les quiero decir, pero se los voy a decir de esta manera así un poco sutil, somos nosotros mismos los que estamos nadando y los que estamos chapoteando en la alberca, los que echamos amoníaco en la alberca, ¿sí? Entonces, aguas, bueno, el sudor, ahí hay algo de amoníaco, pero también hay otras que no hay que hacer, ¿sí? Mejor nos salimos de la alberca, vamos al baño y ya regresamos, ¿sí? Entonces, bueno, cloramina, obviamente, las cantidades que hay en la alberca no es peligroso, porque es mínimo lo que hay, pero el olor sí es muy, se nota mucho, ¿sí? Pero, sí, también es tóxico. Esta cloramina también es tóxico. Y ya acabé, ¿sí? Ya nada más recordar, el jabón disuelve la capa de grasa que protege los ácidos nucleicos de los virus y por eso acaba con ellos. El etanol desnaturaliza las proteínas, es decir, deshace la estructura secundaria, la estructura terciaria, y entonces es lo que ocurre. Y el cloro, que no es cloro, sino hipoclorito, reacciona con los componentes del virus, deshaciéndolos completamente. Aquí sí, los deshace, acaba con ellos porque es una reacción química y entonces oxida a los lípidos, a las grasas, a los ácidos nucleicos, a las proteínas, todo, ¿sí? No respeta nada. Y ya acabé, creo que un poquito tarde, pero ya acabé. Muchas gracias. Ok, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su valiosa conferencia. A continuación pasamos a la sesión de preguntas realizadas por los alumnos y algunos profesores que se encuentran presentes. Por aquí preguntan, ¿el alcohol es bactericida? Ay, se me movió. ¿El alcohol es bactericida o bacteriostático? Bueno, bactericida sí es, porque también hay proteínas, ¿no? En las bacterias. Entonces también puede desnaturalizar las proteínas de las bacterias. La otra que me dijiste, bacteroestático, Bacteriostático. no conozco yo ese término, es que no sabría yo decirte qué es. ¿Mm?
Ok. Dani Robles pregunta, ¿aproximadamente cuánto tiempo puede durar un virus sin entrar en un cuerpo? Fíjate que no lo sé a ciencia cierta porque durante la pandemia salieron muchos artículos y daban distintos tiempos, ¿no? Distintos valores, distintos resultados. Entonces, hubo quien decía que hasta 24 horas o algo así, pero no, yo pienso que debe ser del orden de 2, 3, 4 horas, algo así por el estilo, ¿no? O sea, si caen, digamos, por ejemplo, en la mesa o algo así, pues con el sol, con el aire, son muy sensibles, son muy frágiles los virus porque no tienen manera de subsistir. Entonces, debe ser poco, ¿sí? Pero obviamente, si tú llegas y le das la mano a alguien que acaba de tocarse la nariz y que sí estaba infectado, le das la mano y tú también te tocas la nariz, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Entonces, ¿qué pasó de tiempo? Nada. Y entonces, sí te puedes infectar. Claro, también puede pasar que el anterior que tomó el pasamanos, ¿no? De la escalera eléctrica, pasó lo mismo y tú es el que sigue, ¿sí? Y te lo toca, pues te puedes, claro que sí, ¿no? Pero si pasan un tiempo, no sé, 30 minutos, una hora, yo creo que sí existe la posibilidad, pero debe disminuir muchísimo, ¿sí? Muchísimo, ¿sí? Yo creo que en unos años todos estos datos van a salir a colación y se van a saber porque hay mucha investigación al respecto. Y lo van a hacer ya no con las prisas con las que se hicieron en el 2020 y el 2021, sino que así ya con toda calma y además con mucha información que ahora se tiene porque se registraron muchas cosas durante la pandemia. ¿Sí? Ok. Medina Hernández pregunta, ¿por qué los desinfectantes desinfectan? Ah, bueno, si te fijas, ¿no? Por la plática, lo hacen de distintos modos, o sea, no hay una única manera de desinfectar. En realidad, los desinfectantes no desinfectan por voluntad propia, ¿no? Pues lo que hacen es interactúan químicamente. Entonces, ya sea que la interacción sea de tipo solubilidad, es decir, polaridad, o ya sea que de plano, ¿no? O sea, una reacción química, o que sea algo intermedio, como es el asunto del enlace hidrógeno, que es algo así como una reacción que quiso ser, pero no pudo, porque si el enlace hidrógeno fuera algo más fuerte, rompería un enlace y formaría otro, y eso ya sería una reacción química. Entonces, entonces para tratar de responder mejor la pregunta, no tenemos una respuesta genérica para por qué desinfectan los desinfectantes. Tendríamos que verlos uno por uno, como le hice yo ahorita. Solo hice de estos tres, y entonces alguien más que esté metido en el tema tendría que hablarnos de los otros desinfectantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen químicamente? Ok. Alberto pregunta, ¿se podría decir que de los 3 desinfectantes, el más agresivo es el hipoclorito? Claro que sí. El más agresivo es el hipoclorito. Es claramente el más agresivo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque nosotros también somos seres vivos y si algo ataca a un ser vivo, pues nos ataca a todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí dicen que la dosis es el veneno. Entonces también depende de la concentración y de la cantidad. Y aquí en nuestro caso, conste que el cloro, el hipoclorito de sodio, lo usamos no nada más para desinfectar, sino para limpiar también, porque oxida la mugre, pues, y entonces con eso ya se la lleva. Después ya echas el agua y se la lleva. Entonces se usa mucho el hipoclorito. Entonces yo ahí sí les recomiendo que cuando hagamos limpieza, lo hagamos con guantes, ¿sí? Y con mucho cuidado. Con guantes y Okay. con botas de hule, ¿va? Que no te caigan los pies. Sofía Carolina pregunta, ¿qué le pasa a la capa de grasa y proteínas de los virus cuando entran en un anfitrión? No, nada, nada, porque están protegidos. De hecho, nuestras células son de alguna manera parecidas a esas esferitas que son los virus, ¿sí? Nuestras células son, o sea, lo que pasa es que nuestras células evolucionaron y son mucho más complejas que los virus y hay un montonal de cosas que ocurren dentro de las células, pero también tienen una capita de grasa, una bicapa que le llaman, porque ahí los fosfolípidos tienen también una cabecita polar y una cabecita no polar. Entonces, la parte no polar se junta y entonces dejan las cabecitas. Una va hacia el exterior de la esfera, de la célula, y otra va hacia el interior de la célula. ¿Sí? Y entonces,
¿Qué es lo que eso permite? Que haya agua dentro de la célula, que hay mucha agua dentro de la célula, y pero en el caso de los virus, no le pasa nada cuando entra, al contrario, a gusto. Es lo que le conviene al virus estar dentro de nosotros, porque ahora entra dentro de la célula, en la célula hay un montonal de reacciones bioquímicas y se puede, y hay, o sea, tiene cómo sobrevivir, ¿no? Hay recursos, hay sustratos, que los toma de allí, ¿sí? No solo eso, también puede, bueno, eso, principalmente eso. No, sí, termina al final pues atacando, o sea, a la hora de sobrevivir, termina atacando cosas de nosotros, ¿no? Entonces, enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, nos hace daño, ¿sí? Las pone a trabajar a su servicio. Nuestro ADN y nuestro ARN lo pone a su servicio. Ellos no tienen ADN. Ok. Ok, Alma pregunta, ¿existe alguna forma o algún desinfectante que realmente elimine el 99.9% de los virus? ¿El alcohol puede ser un ejemplo? Yo creo que estos tres eliminan todo, el 99% de los virus, los tres, cualquiera de los tres, ¿no? Y otros que andan por allí también, cualquiera lo hace. Lo que pasa es que lo que no puede hacer es, nada más puede eliminar donde se aplicó, ¿sí? No puede eliminar los de todo el planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que la velocidad de contagio fue brutal, ¿sí? La velocidad de contagio fue absolutamente brutal, entonces no daba tiempo, ¿sí? No daba tiempo, o sea, aunque íbamos limpiando, íbamos desinfectando y todo, iba más rápido el contagio. Entonces, eso fue una cosa. La otra cosa que tuvo que ver fue la época, ¿sí? Porque ha habido epidemias en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Las plagas ha sido una de las grandes dificultades para la humanidad, pero como estábamos todos aislados, ¿no? Los pueblos estábamos aislados en el planeta, pues se quedaba en una región y ya, ¿sí? Pero ahora estamos conectados todos con todos, ¿sí? Es decir, hay vuelos, hay viajes de barcos, hay carreteras, ¿verdad? Entonces fue absolutamente imposible mantenerlo confinado en una región del planeta. Entonces se extendió por todo el mundo. Desde que salió en diciembre del 19, desde que se supo, ¿no? En diciembre del 19, los expertos decían, chin, ahí viene, ¿sí? Y no lo vamos a poder parar. Y eso fue lo que ocurrió. Llegó y no se pudo parar porque la velocidad de contagio. ¿Cómo se pudo parar? O casi parar, ¿sí? Con la vacuna. Fue la única manera. Todo lo demás que se hizo en el mundo, nunca le ganamos al virus. Siempre nos ganaba, nos ganaba, nos ganaba. ¿Qué se hizo en el mundo? Se hicieron dos cosas. Suspender actividades o abrirlas. Fue todo, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿sabes qué? Encerrémonos para ya no poder, ya no contagiarnos, romper la cadena de contagio, ¿sí? Y entonces, cuando empezaba a bajar, volvamos a abrir porque tenemos que comer, ¿sí? Tenemos que vender, tenemos que comprar, y eso fue lo que se hizo en todas partes del mundo, ¿sí? Lo que se hizo aquí en México es lo mismo que se hizo en Timbuktu, y lo que se hizo en Timbuktu es lo mismo que se hizo en Nueva York, y lo que se hizo es lo mismo que se hizo en China. No hay más, no había otra. Lo único que había era decidir a qué horas suspendo las actividades y a qué horas las reabro. Era la única decisión que prácticamente se tenía que tomar. ¿Y qué fue lo que se hizo mientras? Las vacunas, ¿no? Generar las vacunas. Si ustedes se fijan, hay como por 5, 6, 7 en el mercado, ¿sí? Y tienen funcionamientos distintos, ¿sí? Entonces, con lo que se sabe de bioquímica, con lo que se sabe de virus, ¿no? De biología, con lo que se sabe de epidemiología, qué bárbaros, ¿no? Los científicos de la época, lo que hicieron. O sea, hicieron una vacuna en un año, ¿sí? Y el otro año nos tardamos en tratar de detener el virus. Obviamente, ahí sigue el virus, ¿sí? Y obviamente no podemos descartar que venga una quinta ola aquí en México. No se ve por lo pronto porque en las 4 olas anteriores siempre, primero empezó en Europa, luego pasó a Estados Unidos y luego vino acá a México. Entonces, sabíamos, chin, ahí viene. Cuando empezaba en Europa decíamos, ahí viene, ¿sí? Y llegaba a Estados Unidos y decíamos, ya llegó. Y en efecto, a las cuantas semanas ya estaba, empezaba a crecer. Puede volver a ocurrir, ¿sí? Lo que sí creo que no es, y que espero que no ocurra, es que, como ya pasó en esta última ola, en la cual ya
la hospitalización, el número de enfermos graves y el número de funciones, ¿no? Lamentablemente, disminuyó mucho. Ya no fue como las primeras. O sea, es decir, ya no siguió la misma curva que sí siguió ¿cómo se llama? El contagio. El contagio iba rapidísimo. De hecho, la última fue brutal el contagio, pero ya no hizo tanto daño como la primera, la segunda y la tercera, que son terribles, trágicas, dramáticas, ¿no? Uh-huh. Fernanda pregunta, ahora con la pandemia mi familia ha tomado la medida de ponerle cloro a todo, a los cubiertos, a la comida. ¿Es peligroso a la salud o qué produce al cuerpo humano? Y una tercera similar pregunta que si es cancerígeno. No, el cloro no va a ser cancerígeno, ¿no? Es súper agresivo porque es muy reactivo, pero si después de aplicar el cloro lo enjuagas bien, te lo vas a llevar. Acuérdate que es hipoclorito de sodio, que es una sustancia iónica, se disuelve en agua, ¿sí? Entonces hay que enjuagar muy, muy, muy bien para que no haya cloro. ¿Qué es lo que va a pasar si hubiera cloro? Te va a quemar, ¿sí? Como cuando te cae ácido o como cuando te cae algún oxidante, te va a quemar. Entonces vas a sentir, te va a doler, ¿no? Entonces vas a tener una quemadura. Entonces eso es lo que te hace. Ahora, si lo ingieres, pues te va a quemar por dentro. Está todavía más peligrosa, ¿sí? Entonces, sí, el problema es que te quema la piel, ¿no? Prácticamente. O sea, la reacción de la piel es la misma frente a una cosa muy caliente, una cosa muy fría, o frente a un ácido, frente a una base muy fuertes. Un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces, solamente, pero sí, vamos, todos conocemos el cloro y lo conocemos, y si trabajándolo con cuidado, usándolo con cuidado, no tiene por qué haber mayor problema. Valeria pregunta, ¿qué características deben de tener las sustancias para ser desinfectantes? Bueno, pues yo diría que algunas de estas tres que yo mencioné, ¿no? O sea, que puedan disolver las grasas o que puedan desnaturalizar las proteínas, o ya de plano que puedan reaccionar con las biosustancias, ¿no? De la vida. Obviamente la más drástica es esa última, porque ahí sí, además de deshacerse del virus, pues nos puede lastimar a nosotros, ¿sí? Pero entonces con esas características, y debe haber alguna que otra por ahí que funcione de algún otro modo, ¿no? Ok. Por acá preguntan, ¿es peligroso mezclar cloro con algún tipo de lavatrastes? Mira, tendríamos que averiguar, o sea, buscar información a ver si es peligroso o si no es peligroso. La otra es hacer el experimento, ¿no? O sea, mezclarlos y luego de una manera profesional y bien controlada, ver si eso hace daño o no a ciertas sustancias orgánicas o algo así. Pero yo recomiendo, ¿y para qué? ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Sí? Es como que dijamos, oye, ¿es peligroso cruzarse el periférico? Pues quizás no sé, pero ¿para qué lo queremos andar averiguando? Entonces yo diría, de entrada, no lo mezclen, ¿sí? ¿Para qué? Además, funcionan diferente. Yo digo, pues si tienes que lavar, pues lo lavas con el detergente. Si tienes que limpiar, que tienes que desinfectar, lo haces con el cloro, por separado, ¿sí? Son dos sustancias distintas, nunca sabemos cómo van a reaccionar dos sustancias químicas, ¿no? A menos que hayas estudiado química y que trabajes con eso. Yo, por ejemplo, yo de entrada no sabía, tuve que ir a investigar para ver qué es lo que se formaba y por qué eran peligrosas, porque no todos los químicos conocemos todas las reacciones. Déjenme decirles que hay más de 190 millones de sustancias químicas que tenemos registradas los seres humanos, y imagínense todas las posibilidades, cuántas reacciones pueden haber, ¿no? La 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, hasta las 190 millones, luego la 2 con la 1, 3, la 2 con la 4. Entonces, no hay nadie que pueda saber todas las reacciones químicas, cómo se van a comportar, todas las sustancias, cómo se van a comportar. Entonces, aquí la recomendación es, no mezclen nada, ¿sí? Úsenlas por separado. Carlos Díaz pregunta, ¿los desinfectantes tienen alguna fecha de caducidad o vencimiento? Sí. Todas las sustancias, todos los medicamentos, todo tiene una fecha de caducidad. Yo
me he dado cuenta que muchas veces la fecha de caducidad está, ¿cómo se llama? Es subestimada. Es decir, te ponen la fecha de caducidad antes de que de veras caduque, porque saben que nosotros no las desechamos, aunque veamos la fecha de caducidad, ahí la seguimos teniendo y usando. Entonces creo yo que así le hacen para evitar accidentes. Pero sí, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos aislados. O sea, hay humedad, hay aire y hay sustancias en el ambiente, ¿no? También hay objetos que están hechos de algún material. Entonces, puede reaccionar con cualquier cosa. Y si son muy reactivas, más. Entonces, más tarde o más temprano reaccionan. Algunas lo único que pasa es que como que se degradan y ya no hacen daño. Y otras, quién sabe, ¿no? Si pueden formar algo tóxico o algo peligroso. Entonces, sí, es mejor hacer caso a la caducidad y si ya caducó, ya no utilizarlo. Hay que ver, si hay que desecharlo, hay que averiguar también la mejor manera de desecharlo, no tirarlo simplemente al drenaje, porque también puede causar problemas ahí. Ok, la profesora Alicia pregunta, dice, buenas tardes, doctor Plinio, muchas gracias por su conferencia. Le quiero preguntar, ¿por qué se dice que el vinagre no mata al virus? Del vinagre no sé, pero lo que sí sé es que el vinagre es un material, es una mezcla en la cual la sustancia que está en mayor cantidad es el ácido acético. El olor típico del vinagre realmente es el del ácido acético, ¿sí? Y es que el ácido acético, profesora, es un ácido débil, ¿sí? O sea, es un ácido en el cual, al ponerlo en agua, reacciona con el agua, y lo que se forma es H+ y el ion acetato, ¿sí? Pero es muy poquitito, o sea, digamos de 100,000 moléculas de ácido acético, solo una está disociada, ¿sí? El que ataca, el que hace daño, el que quema, es el H+, que se suelta, ¿sí? Entonces, hay una por cada 100,000, entonces es un ácido débil. Aún así, ustedes ya lo habrán vivido algunos, el ácido acético quema, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, yo pienso que sí le debe de hacer daño al virus, pero pues como es un ácido débil, pues no es tan eficiente, tan efectivo como otros desinfectantes, pero claro que un ácido le debe hacer daño, si nos hace daño a nosotros. Yo me he quemado con vinagre. Entonces sí, debe de hacerles daño, pero no tan eficiente como estos otros. Entonces, en ese sentido, pues, si no hay de otra, pues con vinagre, ¿no? Poquito. Ok, pues con esto concluimos la sesión de preguntas. Muchas gracias. El seminario Curie, integrado por las profesoras Berenice Martínez, la maestra Nadia Teresa y una servidora Arelia Espinosa, agradecen su valiosa conferencia. Igual a todos los ponentes. En el chat voy a publicar el canal de YouTube donde están albergadas todas estas conferencias, por si las quieren consultar posteriormente. Muchas gracias y hasta pronto. No sé si alguna de mis colegas quiera decir algo más. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y gracias a los compañeros que asistieron a la charla. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Nadia. Gracias a ustedes. Nadia, Areli, Berenice, muchas gracias. Areli, hacía rato que no nos veíamos. Ok, hasta luego. Hasta luego.